Bueno, muy buenas noches, compañeros que ya estamos en línea, conectados para poder estudiar lo que es este tema. Estamos en la última etapa, la última fase de videoconferencias, esperando que realmente sean un éxito. No se van a tratar temas distintos de los que están en la lista, sino siempre los mismos. Al final de la videoconferencia vamos a tomar algunas de las preguntas que tienen alta probabilidad de que salgan en la segunda vuelta del examen. Ya saben, estas videoconferencias son aplicables para los alumnos que directamente les van a evaluar esa asignatura, y si alguien más se conecta, pues genial. Pero en función del tipo de carrera y a la facultad que vayan a asistir, pues así serán las materias que se les van a asignar. Los demás tutores les han estado enviando igual en el saludo de la semana y la agenda cuáles van a ser las asignaturas que les van a evaluar. Así que en esta noche esperamos de que todo salga muy bien. No sé si se escucha muy bien, quisiera me escribieran, por favor. El tema que esta noche vamos a estar estudiando es fenómenos frecuentes en la naturaleza. Excelente, gracias Diego, gracias Alberto. Así que vamos a dar inicio con este tema. Bueno, en sí, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva, de esta presentación? El objetivo es establecer la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Como ya vimos, el tema dice fenómenos frecuentes en la naturaleza, pero en realidad no hablamos de fenómenos físicos y de fenómenos químicos. De ese tipo de fenómenos son los que vamos a estar tratando en esta presentación. Bueno, en sí, ¿qué es un fenómeno físico? Un fenómeno físico es el cambio que sufre un cuerpo, materia o sustancia, sin alterar su composición, y ocurre cuando se lleva a cabo un proceso sin perder sus características, propiedades, ni modificar su naturaleza, pudiendo ser reversible. Eso es prácticamente un fenómeno físico, ese es el concepto. Ahí está un ejemplo de fenómeno físico en la presentación. Podemos ver el caso de un resorte. Este resorte es elongado al ponérsele una masa, un peso. Vemos cómo este peso pues lo elonga, después duplican ese peso y el resorte sigue deformándose. Pero si bien podemos ver en esta figura, bueno, nosotros sabemos si a este resorte nosotros le quitamos ese peso, pues va a volver a su estado inicial, si es que no lo hemos deformado con un peso excesivo, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente un fenómeno físico. Bueno, este es un clásico ejemplo de fenómeno físico. Estamos viendo ahí de que ese cuerpo es deformado gracias a una acción física. Pero como bien vemos en el concepto, en el caso de lo que son los fenómenos físicos, los procesos pueden revertirse. Si nosotros quitamos el peso que elonga el resorte, pues el resorte va a volver al estado inicial que se tenía. Además de eso, es importante saber esto, de que no ha cambiado nada la sustancia, o sea, el material que compone el resorte no le ha pasado nada, solo ha sufrido una deformación, y pues la materia, la sustancia que compone este resorte, pues no está cambiando, simple y sencillamente está teniendo una deformación física. Eso es un fenómeno físico. Bueno, pues a diario nosotros vemos un montón de fenómenos físicos, ya sean naturales o no naturales. En este caso vamos a hablar principalmente de los fenómenos
naturales. Este era solo un ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, del ciclo del agua. El ciclo del agua es un fenómeno físico. Bueno, este ciclo nosotros lo llevamos estudiando desde que estamos en básica. El agua, nosotros la conocemos en 3 estados diferentes. En estado sólido, a la cual llamamos hielo, en estado líquido, bueno, eso es a lo que llamamos agua, y en estado gaseoso, que más lo conocemos como vapor de agua. Vemos ahí de que prácticamente en los océanos, bueno, en realidad esto ocurre sobre toda la superficie en donde haya agua y tenga una superficie pues expuesta hacia la atmósfera, ocurre lo que conocemos como evaporación. No es nada más el hecho de que el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, más conocido como vapor de agua. Entonces el agua pasa de este estado a través de la evaporación al estado gaseoso. Cuando llega a la atmósfera a partes pues mucho más altas, sabemos que la atmósfera, a medida incrementa la altura, disminuye la presión y disminuye también la temperatura. Allá arriba pues tenemos temperaturas menores, presiones menores, y pues entonces el agua que aquí teníamos líquida y que se convirtió en vapor, allá arriba comienza a condensarse en la atmósfera, formando pues lo que nosotros conocemos como nubes. Ahí hay agua en estado de vapor, hay agua en estado pequeñas partes sólidas, hay una mezcla de líquido, sólido, gaseoso, pero más que todo vapor. Y de ahí, pues, eso que es prácticamente las nubes, que conocemos como nubes, pasan, pues, están sobre la atmósfera y después conocemos el fenómeno de la lluvia, ¿verdad? Hay precipitación y de nuevo lo que allá teníamos en estado de vapor, en estado sólido, pues pasa de nuevo como líquido y vemos de que cae sobre la tierra, sobre el mar, sobre diversas superficies y pues prácticamente de nuevo tenemos el estado líquido del agua y vemos de que de ahí se filtra hacia los manantiales sobre la tierra y prácticamente eso está ocurriendo constantemente. A eso le conocemos como el ciclo del agua, pero en sí nuestro tema es fenómeno físico. Entonces, lo importante acá, bueno, no es estudiar en sí qué le pasa al agua y cómo es que le pasa y bueno, todo eso, ¿verdad? Sino que lo que quiero resaltar en esta parte del tema, poniendo el ejemplo del ciclo del agua, es de que la misma sustancia que nosotros tenemos allá en el océano, o sea, el agua, en estado líquido, que luego se transforma en vapor y va hacia las nubes y vuelve a caer, pues esa sustancia no sufre ningún cambio químico, excepto por la mezcolanza que lleva, ¿verdad? Lleva un montón de otras sustancias, pero en sí no forman parte de su composición química, sino como adheridos que ésta arrastra. Entonces vemos prácticamente de que el agua solo está teniendo un cambio de estado. Esta sustancia está pasando a través de diversos estados de la materia y pues al final solo son cambios físicos, cambios que se deben a las diversas cantidades de energía que ésta puede tener, porque cuando nosotros tenemos el agua en el océano, pues tiene un estado energético. Esta necesita una cantidad de energía para poder evaporarse, ya sea, o sea, que esté en el océano o que ocurra sobre la tierra, no importa realmente en dónde suceda, pero para poderse transformar de estado líquido a estado de vapor, sin variar la temperatura y variar la presión, pues necesitamos agregarle energía. Entonces, pero esa energía, o sea, solo excita los electrones, cada una de las moléculas, llevándolas a otro nivel energético, por lo cual permite que en sí
unas moléculas puedan separar, ya no puedan estar tan juntas con otras, y pues eso es lo que nosotros conocemos como un cambio de estado de una sustancia. Pero pues no estamos teniendo ningún cambio químico en sí en las sustancias. El agua sigue siendo agua y por esa razón nosotros sabemos de que eso es solamente un fenómeno físico y no un fenómeno químico. En esta lámina, en esta presentación, tenemos los diferentes estados de la materia, los más conocidos, o bueno, son los que nosotros más estudiamos, porque existen otros estados como el estado fermiónicos y todo eso, pero es de nuestro interés conocer solo al menos los 3 estados fundamentales y el estado plasmático. Entonces, para recalcar el ejemplo anterior del que estaba hablando, vemos de cómo estábamos hablando del agua, del ciclo del agua. El agua se convirtió a través de estas diferentes fases, de líquido a gas, en una parte, acá sobre las montañas, sobre los cerros, hay un fenómeno de sublimación y de sublimación, pues nada más que la conversión de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, y de gas a sólido, dependiendo en qué dirección esta está ocurriendo. Y en el otro caso, en el caso que teníamos hielo, cuando el hielo se derrite pasa a líquido, si se congela pues al revés, y así, ¿verdad? Pues solo estamos teniendo cambios de estado de la sustancia, pero como bien muestra esta lámina, son diferentes estados energéticos de la misma sustancia. Por ejemplo, vemos ahí de que el estado sólido es el estado con menor entalpía. ¿Qué es la entalpía? Por si alguno de ustedes no lo conoce, la entalpía es la energía total de un sistema. La entalpía es una variable energética definida por conveniencia en termodinámica que engloba la energía total de un sistema. Nosotros por lo general hablamos aquí solamente de energía, así que ustedes entiendan por el momento entalpía como sinónimo de energía, y para no tener ninguna confusión. La entalpía se define como la energía total de un sistema, así que podemos ver de que el estado sólido es el estado con menor entalpía o menor energía. Entonces por eso podemos ver en esa gráfica que se ubica en la parte más inferior. Luego vemos de que tenemos el estado líquido. El estado líquido es un estado en el cual la materia ha adquirido una energía superior al estado sólido, y por eso, como ya nos ha mostrado en diversos gráficos, a medida hemos estado estudiando otros temas, sabemos de que en el estado líquido las sustancias no están tan compactadas como en el estado sólido, sino que tienen mayor movilidad de cada uno de los átomos o moléculas conformantes de las sustancias, y por eso sabemos de que, bueno, estas tienen un estado de energía superior al estado sólido. Si el estado líquido, seguimos agregando energía, se va a convertir en estado gas, y ahí pues si quitamos energía pasa lo contrario. Ahí dependiendo de qué condiciones sean las condiciones físico-químicas que nosotros tengamos, pues prácticamente vamos a tener un cambio en el estado de la sustancia. Pero al final, como ya decía, estos solamente son fenómenos físicos, no son fenómenos químicos, porque no influyen en ningún cambio en la composición de la sustancia. Solo es un estado de diversidad de energía de la sustancia, pero siempre sigue siendo la misma sustancia. Recuerden de que en el concepto de fenómeno físico tenemos de que un fenómeno físico puede ser reversible. Por ejemplo, yo tengo agua y yo puedo esa agua congelarla, pero igual si tengo hielo y lo dejo a temperatura ambiente, pues seguramente se va a volver líquido. Entonces vemos de que al final es un proceso que puede revertirse, tanto en una dirección como en la otra. Los fenómenos físicos
suelen ser así. No necesariamente todos. Por ejemplo, si tenemos una página y nosotros la apuñamos con nuestra mano, después no vamos a poder aplanarla de la misma forma que la teníamos antes sin haberla apuñado, sin haberle ejercido una fuerza. Pero sin duda, si la sometemos a un proceso, no sé, de planchado, pues casi podamos conseguir el estado anterior de esa página de papel. Pero no necesariamente pueda revertirse en su totalidad. Hay otros procesos que pues sí se pueden revertir en su totalidad. Como ya decía, pues vamos a tener hielo y si luego pues la pasamos a temperatura ambiente, va a haber de nuevo otro fenómeno físico a través de la cual el hielo se va a volver líquido, vamos a tener agua líquida y en este sentido vemos de que es un proceso que puede ser revertido. Ya que estamos hablando de los cambios de estado como fenómenos físicos, también entre los estados de agregación de la materia que conocemos tenemos el estado plasmático. Casi no se nos habla mucho del estado plasmático. El estado plasmático existe en el universo en grandes cantidades. Por ejemplo, las estrellas, nuestro Sol está es estado plasmático. Así que es otro estado de la materia con una energía superior a la energía de un gas. Es un estado en el cual el mismo gas comienza un proceso de ionización hasta llegar a ese estado. Es un estado superior de energía. Pero solo lo mencionan porque ahí aparece en la lámina. Pero en realidad, como ya mencioné, los cambios de estado son fenómenos físicos y no químicos. Pues la sustancia sigue siendo la misma sustancia y solo sufre modificaciones gracias a los diversos estados energéticos de la misma sustancia. Bueno, ahora vamos a definir qué es en sí un fenómeno químico. Un fenómeno químico dice que es una modificación permanente en la estructura de la materia, por lo que un compuesto se transforma en otro. También llamamos así fenómenos químicos a lo que nosotros más comúnmente conocemos como reacciones químicas. En otras palabras, un fenómeno químico es una reacción química. Aquí en la lámina, por ejemplo, tenemos una muestra en la que hay un combustible, hay comburente, que es el oxígeno, el combustible más el comburente, pues, y con una pequeña cantidad de energía, pues forman el fuego, chispa, y al final, pues, producen calor, dióxido de carbono y agua. Es una reacción química de combustión, el que aquí se está mostrando. Aquí tenemos otros ejemplos de fenómenos químicos naturales que pasan inevitablemente. Que la oxidación, ya sea de una sustancia inorgánica como de una sustancia orgánica, ahí tenemos, por ejemplo, clavos de hierro, y vemos cómo se están oxidando. El oxígeno está interactuando con el hierro y pues estamos obteniendo otro compuesto químico. Ya se puede hacer ahí dióxido de hierro o dióxido de hierro 2. Óxido de hierro, óxido de hierro 3, perdón. Y en el otro ejemplo de a la par tenemos unos guineos que pues también se están oxidando. Eso le pasa pues a las frutas, las verduras, todo eso. Tenemos un ejemplo, una reacción de efervescencia. Tenemos ahí una pastilla que está reaccionando con el agua y sufre el fenómeno de efervescencia. Tenemos otro tipo de reacciones químicas muy espectaculares. Son reacciones que en su proceso nos permiten emiten luz, que se conocen como reacciones luminiscentes. Vamos a ver la identificación de un cambio químico.
un cambio químico, es decir, un fenómeno químico, siempre que ocurre, como ya definimos, en un cambio químico lo que pasa es que una sustancia se convierte en otra y como ya sabemos, hemos estado estudiando lo que son las reacciones químicas, pues, ¿qué es una reacción química? Una reacción química no es nada más que un reacomodamiento de los átomos. Los átomos tienen una estructura a través de la cual están conformados y pues prácticamente se intercambian, unos se mezclan con otros o se liberan, o siempre lo que vamos a tener es un reacomodamiento de los átomos. Y esto siempre nos va a permitir una señal. Así que existen diversas formas de identificar que una reacción química está ocurriendo. Por ejemplo, reacciones que dan luz. Ahí tenemos un ejemplo, las reacciones de combustión, las reacciones luminiscentes, son reacciones que dan luz. Hay otras reacciones que nos permiten ver burbujas, por ejemplo, cuando ponemos un Alka-Seltzer en un vaso con agua y vemos de que se muestra un montón de burbujas, o cuando mezclamos un ácido con una base fuerte, cambios de color, otros tipos de reacciones químicas nos permiten percibir eso, cambios de color, cambios de olor. Hay otras reacciones que cuando se forman sólidos en disoluciones acuosas, tenemos la formación de precipitados. También podemos percibir cambios de temperatura. Recuérdense que las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Algunas absorben calor, otras lo emiten. Así que siempre va a haber un cambio apreciable en la temperatura. Lo que sí es cierto es que hay algunas reacciones que esos cambios son tan pequeños que no logramos percibirlos. Otra de las cosas que pasa es que cuando ocurre una reacción química, espontáneamente en la naturaleza es irreversible. Cuando una sustancia se transforma en otra, pues esta otra sustancia ya no se puede volver a transformar de la misma forma en la sustancia que teníamos anteriormente. Así que es una reacción irreversible. Para poder hacer que este fenómeno ocurra, pues necesitamos cambiar las condiciones del sistema, pero por la propia naturaleza misma no va a ocurrir. Pero como en esta ocasión nosotros estamos estudiando lo que son los fenómenos naturales, ya sea físicos o químicos, podemos decir de que cualquier sustancia que tengamos al inicio y de una forma espontánea se convierta en otra, pues va a ser irreversible. Vamos a tener cambios en la composición. Lo que ahí dice de cambio en la composición, pues eso es lo que ya por definición tenemos de un fenómeno químico o reacción química, que una sustancia se va a convertir en otra. Algo más que es necesario también decir es de que a veces ocurren reacciones químicas que no son tan perceptibles para el ojo humano. Por ejemplo, cuando tenemos una sal que se convierte en otra sal de una naturaleza parecida a través de una reacción química, es muy probable que ni siquiera lo notemos. O cuando las reacciones ocurren demasiado lento, pues es muy probable que tampoco sea tan perceptible. Por ejemplo, ahí dice, la oxidación del hierro produce calor y un cambio en su coloración, pero toma tanto tiempo que aunque sabemos que esto pasa, a simple vista nosotros no lo podemos ver. En esta lámina podemos ver que aquí hay unos clavos que están pues prácticamente nuevos y los otros pues ya se les mira una capa de óxido. ¿Cómo es que eso pasó? Vemos el inicio y vemos el final. Pues, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, paso a paso no lo podemos ver como en las reacciones de combustión, que son reacciones inmediatas. Así que no necesariamente a veces esos fenómenos químicos pueden ser realmente muy perceptibles para el ojo humano. Aquí tenía un ejemplo en esta lámina
hay un papel, vean ahí. Un cambio físico es de que recortemos el papel, pero un cambio químico es que le pongamos fuego. En el cambio físico, el papel sigue estando compuesto por las mismas sustancias, no está variando su composición, no hay nada que cambie en él, solo su forma. Y pues sigue siendo la misma sustancia. Por lo tanto, es solamente un cambio físico, un fenómeno físico. Pero un cambio químico es que nosotros le pongamos fuego y pues ahí ya no vamos a tener el mismo material orgánico por el cual está hecho el papel, sino que ese material orgánico requiere oxígeno y va a liberar pues dióxido de carbono, agua y un poco de calor. Y entonces vemos de que lo que teníamos al inicio, que era que celulosa en el papel, ahora se ha convertido en otras sustancias. Los tipos de fenómenos químicos en la naturaleza pueden ser de 3 tipos: los cambios químicos inorgánicos, los orgánicos y los bioquímicos. Los cambios químicos orgánicos están relacionados con lo que es la materia orgánica. Por ejemplo, derivados del carbono, petróleo, azúcar, lípidos, todo eso que nosotros conocemos. En el caso de los cambios inorgánicos, por ejemplo, el hierro que teníamos en el ejemplo anterior, el que se oxida a condiciones ambientales, es materia inorgánica, sales, pues prácticamente casi lo que estudia toda la tabla periódica. Y son realmente moléculas pequeñas o unidades de fórmula pequeñas. Y también tenemos lo que son los cambios bioquímicos, como ya mencionaba anteriormente. Pero, ¿cuáles son los cambios bioquímicos? Pues son los cambios que ocurren dentro de un organismo con vida. Ahí dice que pueden ser materia orgánica, entre ellos que las biomoléculas, proteínas, lípidos, azúcares, aminoácidos, aminas, todo eso que nosotros conocemos, o pueden ser también del tipo inorgánico, que es lo que también tenemos en nuestro cuerpo, pueden ser aguas, sales minerales, etc. Algunos fenómenos químicos muy cotidianos: encender un fósforo. Si nosotros partimos una manzana, un aguacate, una fruta por la mitad, vemos de que comienza a oscurecerse poco a poco. Menciono la manzana, el aguacate, porque son cierto tipo de frutas que se oxidan muy rápido y pues podemos apreciar esto que en un lapso de 2 horas, 3 horas ya se puede ver una apreciable diferencia. La combustión todos los días hacemos, es necesario para cocinar nuestros alimentos, todo eso, la oxidación de un metal. La digestión de nuestros alimentos se lleva a cabo gracias a los aminoácidos que tenemos en nuestro estómago. La grabación del negativo de una fotografía, la fermentación, ya puede ser esta aeróbica o anaeróbica, no importa. La cocción de los alimentos, la degradación de desperdicios orgánicos realizada por microorganismos, la cocción de un huevo. En este caso lo que pasa es que las proteínas que tenían una forma cambian algunas de los pares que están en sus moléculas y pues prácticamente se estiran, y podemos ver ahí un fenómeno químico cotidiano. La fotosíntesis de las plantas, el efecto que toma un Alka-Seltzer al diluirse. En fin, estamos realmente rodeados de fenómenos químicos todos los días. Como ya había mencionado, el tema es bastante corto y el objetivo era solamente diferenciar entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Voy a retroalimentar diciendo de que un fenómeno físico puede ser reversible o no, puede revertirse. Un fenómeno químico es irreversible. En un fenómeno físico no hay cambios de composición, solo son diversos cambios físicos, meramente físicos, de la materia, mientras en un fenómeno químico sí hay cambios de composición. Ambos
pueden requerir de que bueno, en un fenómeno químico siempre necesita una cantidad de energía para que éste comience a ocurrir, mientras un fenómeno físico puede o no necesitar una cantidad de energía muy apreciable. Vamos a una etapa de revisión de conceptos. Ahí dice en el diagrama A muestra un compuesto integrado por átomos de dos elementos, representado por las esferas rojas y las esferas verdes en estado líquido. ¿Cuál de los diagramas en BAD representa un cambio físico y cuál un cambio químico? Voy a dar unos segundos para que puedan responder, por favor. Si les parece, primero el diagrama representado en el estado B, para ustedes, ¿qué representa? ¿Un fenómeno físico o un fenómeno químico? Y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar al D. Pero ahorita respóndeme por favor para el literal B. Si en el estado A tenemos dos elementos en estado líquido, ¿qué es lo que realmente tenemos en el estado B? ¿Qué le ha pasado a las sustancias que estaban en el estado A? ¿Ha ocurrido un fenómeno físico o un fenómeno químico? En el literal B, ¿qué le ha pasado? En el estado A tenemos hay unas sustancias en estado líquido y vemos de que han pasado al estado B. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Bueno, ya respondieron. Realmente no, ahí ha pasado un cambio químico. Si nosotros vemos en la figura del literal A, tenemos ahí moléculas más o menos juntas, pero si bien vemos, cada molécula está compuesta por una unidad de color rojo y una unidad de color verde. Y si pasamos al literal B, vemos de que las nuevas moléculas, es cierto, están más dispersas, pero las nuevas moléculas están conformadas ya sea solo de una unidad de rojo, solo de dos unidades de rojo o de dos unidades de verde, pero vemos de que realmente ya no son la misma sustancia, porque la sustancia primitiva era un rojo, un verde, un rojo, un verde, mientras en el literal B lo que tenemos son o dos rojos o dos verdes. Así que podemos saber de que realmente ha habido un cambio en la composición. Y es cierto, están más dispersas las moléculas del literal B que las del literal A. Así que, ¿ha habido un cambio físico? Sí, pero es más importante que ha habido un cambio químico. Los cambios químicos siempre van a reflejar un cambio físico. Es decir, un cambio físico puede ser solamente un cambio físico, pero un cambio químico siempre lleva asociado un cambio físico. Así que por esa razón, no, realmente en el literal B hay un cambio químico. Vamos a pasar al literal C. En el literal C, ¿qué es lo que ha pasado? Vemos ahí de que, bueno, voy a esperar primero que respondan y me dicen ustedes que ha habido un cambio físico o un cambio químico. De nuevo, lo siento, pero las moléculas que estaban en A han tenido un cambio químico. ¿Por qué? Vean, en A tenemos unidades, dos unidades. Cada molécula o cada unidad fórmula específica
tiene un rojo y un verde. Y ahí dice que está en estado líquido. Entonces eso, estado líquido más o menos nos habla de que las moléculas están más o menos que juntas. O sea, sí es cierto, tienen espacio entre ellas, pero sí existe cierta movilidad. Si nosotros quisiéramos representar el estado sólido de estas moléculas, las haríamos ordenando, empaquetando estas moléculas de tal manera que hubiese el menor espacio posible. Así que de esta forma tendríamos el estado sólido. Pero vemos que tenemos un estado líquido. Así que vemos de que la representación es moléculas más o menos juntas, pero tienen cierta movilidad entre sí. ¿Qué ha pasado en el literal C? Pues las moléculas que nosotros teníamos anteriormente se han dispersado, es cierto, están más dispersas y ahí hay un cambio físico, como ustedes respondieron. Sin embargo, vean de que ahora están separados. Los verdes, cada una de las esferas ahí representadas, están separadas de las rojas, es decir, hemos tenido un cambio en la composición. Ya no tenemos la misma composición que en el literal A. Recuerden, estamos comparando respecto del literal A. Así que ya no es la misma sustancia. De nuevo hemos tenido un cambio químico. Y siempre que tengamos un cambio químico, vamos a tener cambios físicos. Como ya decíamos anteriormente, los cambios químicos o fenómenos químicos nos reflejan a nosotros. Podemos identificarlos a través de luz, temperatura, luz es la misma luminiscencia que la formación de un precipitado, la variación de que un color, un sabor. Todos esos son cambios físicos, pero son productos del cambio químico que ha ocurrido. De esa misma forma, de literal A a literal C, ha ocurrido un cambio químico. La sustancia que teníamos en A era un rojo o un verde, conformando una sola molécula o unidad o fórmula. Mientras en C, cada una de las unidades de fórmulas, moléculas, bueno, en este caso diríamos son átomos, están separadas. Es cierto, tienen más espacio entre ellos, hay más movilidad. Es muy probable que, bueno, ahí tengamos un gas, ya no sea un líquido el que tenemos ahí, sino que la representación de un gas, porque las moléculas, perdón, en este caso son átomos, están libremente, cada uno andan bien sueltos, pero ha cambiado totalmente la composición de esta sustancia. Así que de nuevo tenemos un cambio químico. Y ahora voy a esperar que me dicen del literal D. ¿Qué ha pasado realmente desde A hasta D? Vean de nuevo qué pasa en la composición. O sea, correcto, ahora sí. Ahora solo tenemos un cambio físico. Vean de que lo que tenemos en A y en D es exactamente lo mismo. Las moléculas de A han pasado a D, pero lo único que ha cambiado es el espacio entre ellas. Entonces podemos decir de que lo que ha habido es un cambio de estado. Es muy bueno, la imagen lo que quiere reflejar ahí es como ya decía el enunciado, el literal A es estado líquido, en el literal D lo que tenemos es estado gaseoso de las mismas sustancias. La sustancia que tenemos en A es la misma que tenemos en D. Así que es correcto, el literal D. Para el literal D tenemos un cambio físico. Excelente. Vamos a pasar a otras preguntas. Estas preguntas son de las preguntas que normalmente salen ya en el examen, en la prueba escrita. Así que yo voy a esperar si ustedes son capaces de resolverlas de igual forma. Si ustedes no, o sea, ustedes respondan cuál creen que es la respuesta correcta y yo voy a afirmar si es exactamente esa la respuesta correcta o la respuesta correcta es otra para que igual ya las conozcan. Es muy probable que estas preguntas salgan en el examen y son preguntas de las que han estado en las pruebas anteriores
sin puntuación que se han hecho en línea. Así que igual, o sea, corresponden al banco de datos de preguntas de las que realmente tienen el examen. Y espero que salgan muy bien. Estas son las relacionadas al tema. Vamos a ir una por una. Realmente tenemos muy poco tiempo, así que vamos a tratar de responderlas de la forma más rápida posible, pero que igual nos quede muy claro. La primera dice, bueno, yo voy a leerla y voy a dar un momento para que ustedes me digan solamente literal qué es, qué ustedes consideran que es y luego yo resuelvo. Una por una. Las moléculas más simples que se organizan para constituirse en materia y las combinaciones químicas sencillas son estudiadas por la química inorgánica, química de los materiales, la biología o la física cuántica. ¿Qué literal consideran ustedes correcto? Correcto. Es el literal A. Es la química inorgánica la que se encarga de estudiar las moléculas más simples que constituyen la materia. La siguiente pregunta dice, las sustancias puras constituidas por elementos de dos o más tipos combinados en proporción física se conocen como materia viva, B, compuestos, C, materia inorgánica, D, elementos. Las sustancias puras constituidas por elementos de dos o más tipos combinados en proporción física se conocen como. ¿Qué literal consideran ustedes? Correcto, es el literal B. Son los compuestos. Las sustancias puras constituidas por dos o más tipos combinados en proporción física. Esos son los compuestos. La siguiente pregunta dice, las características que identifican a una sustancia sin alterar su composición es conocida como una propiedad física, másica, ordinaria o fisionable. ¿Qué literal? Exacto. Son propiedades físicas y es un concepto que nosotros acabamos de estar repasando. Las características que identifican a una sustancia sin alterar su composición son conocidas como propiedades físicas. Es más, pero hay algo que no mencioné en la presentación, son propiedades físicas intensivas. Son propiedades, bueno, más casi siempre que nosotros hablamos de ellas, las mencionamos más como propiedades intensivas, que son propiedades que nos sirven a veces para identificar una sustancia de otra. Estas otras preguntas son las últimas tres igual, pero las podemos responder muy bien. La propiedad de la materia que corresponde a la capacidad de un metal de ser estirado y convertible en alambre se conoce como A, ductilidad, B, dureza, C, brillo, D, compresibilidad. Exacto, esa es la respuesta, Alberto. La ductibilidad. Y luego dice, el literal que presenta correctamente la definición de la química inorgánica es: estudia los hidrocarburos y sus derivados, estudia la composición y análisis de los elementos, estudia los elementos de la tabla periódica o las transformaciones químicas de un organismo. El literal. No, en este caso es el literal C. El literal que presenta correctamente la definición de la química inorgánica es: estudia los elementos de la tabla periódica. Ustedes dijeron el literal A, los hidrocarburos y sus derivados los estudia la química orgánica. Estudia la descomposición y análisis de los elementos. Bueno, en sí, este concepto está como que bien, está malo, porque
La química analítica estudia la composición y analiza en sí a los elementos. Es la química inorgánica la que se encarga de estudiar con profundidad los elementos de la tabla periódica. Y las transformaciones químicas del organismo, pues las estudia la bioquímica. Así que en este caso es el literal C. Y una última pregunta, dice, las propiedades, la propiedad característica que relaciona los cambios de composición de una sustancia o sus reacciones con otras sustancias se conoce como propiedad cuántica, propiedad material, propiedad química o propiedad elemental. Exacto, es una propiedad química y es de la que exactamente hemos estado hablando el día de hoy. Bueno, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy. Un gusto que hayan asistido, agradezco su participación y realmente les deseo el mejor de los éxitos en la prueba, que realmente ya está bastante próxima. Ya saben, los diferentes tutores están publicando material en los diferentes foros a los cuales ustedes están inscritos, así que si realmente tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, participen en los foros, se les está esperando, nosotros queremos apoyarles en lo que realmente podamos. La prueba ya está muy cerca, así que ya saben, estamos a su disposición y nomás desearles que pasen una excelente noche. Saludos a todos, si no hay ninguna pregunta más, cerramos. Igual voy a dejar unos segundos por si ustedes quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, en caso de que no tengan ninguna otra pregunta el día de hoy, esto ha sido todo. Como ya decía, desearles éxitos y muy buenas noches. Saludos.